Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a trabajar el tema de la movilización de nuevos actores sociales. Ya acá nos encontramos en plena década de los 60 en Chile. Lo que está sucediendo en el mundo durante la Guerra Fría, la Revolución Cubana, estamos en ese tránsito, en ese paralelo, pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva nacional. Por lo tanto, el objetivo tiene que ver con analizar Chile de la década de los 60 como un escenario caracterizado por la organización y la movilización de nuevos actores sociales. Cuando hablamos del concepto de actores sociales, son aquellos grupos que surgen en la historia adquiriendo un protagonismo especial, no necesariamente siendo figuras con nombre y apellido, presidentes, militares, sino que son grupos sociales, ya que van adquiriendo una fuerza social, una fuerza política, una fuerza cultural mayor. En este caso van a ser los jóvenes, el campesinado y los pobladores. Bueno, también las mujeres. Y evaluar cómo el sistema político respondió a estas demandas, considerando las reformas estructurales, que eso lo vamos a ver en la semana siguiente. Bien, entonces la tabla de contenido, vamos a trabajar dos grandes temas, nuevas demandas y formas de organización, y la masificación de las comunicaciones y nueva cultura juvenil. Bueno, chiquillos, acá cuando hablamos de la movilización de los nuevos actores sociales es porque vemos estos rostros. Ya no vamos a ver quizás tanto la élite política, existe todavía, por supuesto, sigue siendo quienes lideran el devenir político chileno, pero ahora se escuchan voces distintas, hay rostros nuevos, hay colores nuevos también en el paisaje político nacional de 1960 y van a adquirir tanta fuerza que va a ser inevitable escucharlos. Bien, ¿qué sucede en 1960? 1960 es una década intensa para Chile. Ya acá van apareciendo conceptos importantes que vamos a ir asociándolos para más adelante, hechos externos que van a empujar un poco el carro de la historia también, lo van a acelerar para lo que va a venir, como también procesos que se vienen arrastrando de décadas anteriores en la historia chilena que van a empezar a eclosionar, van a empezar a explotar ya en la década del 60. Bien, comenzamos entonces en esta imagen que les pongo, que en la década del 60, bueno, lo primero es la ampliación del sufragio. Ya la ampliación del sufragio no es algo que se da en la década del 60 o en 1960 en sí, sino que se viene dando desde 1935, 1934, con la ampliación del derecho a voto para la mujer, solamente en las municipales y parlamentaria, y ya para 1949 con la ampliación total del derecho a voto para las mujeres, esa ampliación de todo un universo social va a cambiar nuevamente el paisaje o el escenario político chileno. ¿Por qué? Porque las demandas de las mujeres, necesidades de las mujeres en esta época va a ser quizás muy distinto al que tradicionalmente los hombres tenían. Otro de los cambios también que va a tener el sufragio es que se va a mejorar y se va a perfeccionar el sistema de registro electoral. Por lo tanto, ya no va a ser tan fácil como era antes la manipulación de los votos, el cohecho, la compra. eh, por lo tanto, va a implicar obviamente una competencia mayor. Bien, en este punto me detengo, ojalá estén tomando apuntes porque son hartos elementos importantes que hay que ir considerando y registrando respecto a 1960. 1960 es la década también donde llega un presidente que va a ser Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma, que es un presidente de tendencia de derecha. Ya él va a representar y va a estar apoyado por el sector de la derecha chilena en ese entonces. Por lo tanto, es también una llegada de una política distinta, una política nueva, que va a tratar de incorporar una visión también distinta, ¿ya? No obstante ello, este periodo donde va a gobernar Jorge Alessandri va a ser muy golpeado, tanto por el devenir externo, la Guerra Fría, como también por el gran suceso catastrófico que tuvo Chile, que fue el terremoto de Valdivia en 1960, donde se destruyó 2/3 del centro y sur de Chile.
Por lo tanto, esta política va a empezar a modificarse, ¿ya? Y es a donde aparece por primera vez el planteamiento de una reforma agraria. Y esa reforma agraria la va a aplicar este presidente, Jorge Alessandri, y va a ser toda una innovación política, porque las reformas agrarias tendrían siempre a ser políticas más de izquierda. Bien, bueno, siguiendo con el diagrama, en 1960 también las mujeres van a tener un nuevo rol. Ese rol va a implicar un protagonismo distinto. Acá aparece este rostro como actor social nuevo, donde las mujeres van a, no solamente se van a quedar conforme con haber obtenido el derecho a voto, sino que ahora van a empezar una carrera más política, de representación, de que las mujeres lleguen a posiciones políticas mayores, como ser diputada, senadora en este periodo. Bien, otro aspecto importante va a ser la masificación de los medios de comunicación. Siendo en esta época la televisión y la radio los principales medios de comunicación, que lo vamos a profundizar en esta presentación, estos van a ser el acelerante de todo lo que se va a gestar en 1960 y 1970, ¿ya? Si antiguamente los procesos políticos, sociales o culturales eran lentos, ahora con la masificación de los medios de comunicación se van a acelerar mucho más, porque va a ser mucho más rápido la llegada de la información a las masas, a la población. Va a haber muchos más canales comunicativos para que las personas quizás no tan instruidas, analfabetas, puedan entender lo que está sucediendo y además puedan tener una posición política. La masificación de los medios de comunicación no solamente masificaron la información, sino que comenzaron a generar visiones políticas o posiciones políticas tendenciosas para las masas sociales. ¿Bien? 1960 también, la Revolución Cubana, que es algo que está sucediendo obviamente en Centroamérica, va a repercutir en Chile porque va a ser un golpe para toda América ver que un territorio, quizás que estaba un tanto atrás mano de América, entra en este proceso revolucionario de guerrilla, más encima a los años de la Revolución Cubana se alía con la Unión Soviética, entonces eso también va a dar un ímpetu, una fuerza a los movimientos de izquierda que ya existían en Chile. Sumado a ello, 1960 también va a ser una década donde la influencia del hipismo y sobre todo el movimiento del Mayo francés, que va a ser este movimiento universitario, si ustedes se acordarán, que nace en Francia, ¿cierto?, a consecuencia de unas reformas educacionales en la universidad. Este movimiento tan lejano que se puede observar en este periodo llega como una influencia importante a Chile. Este movimiento particularmente va a afectar al gobierno de Eduardo Frei Montalva, donde bajo su gobierno van a haber grandes, importantes y profundas manifestaciones de los universitarios en contra del gobierno y las decisiones, las políticas educacionales que había. Sumado todo lo que hemos dicho, este periodo va a ser un descontento generalizado. Por lo tanto, en la década del 60 es una década que se considera o que donde se evidencia mucho la llegada de reformas y de revoluciones. Va a ser la década de las reformas y las revoluciones. Recordemos que hace 2 semanas atrás, cuando vimos como el escenario general de este periodo, dijimos que estas décadas entre el 60 y el 70 se van a llamar el periodo de las reformas estructurales. Bueno, acá entonces ya comienza a aparecer el concepto de reforma. ¿Y por qué de revolución? Porque también la sociedad en general se revoluciona y en todos los sentidos, no es una revolución política solamente, sino que una revolución social, hay una revolución cultural importantísima que va a tener color, sonido, forma totalmente distintiva. Bien, hacia nuevos procesos en camino se comienzan a vislumbrar porque la sociedad se comienza a politizar.
chiquillos, es súper importante entender que la década del 60 ya la sociedad no es una sociedad ignorante, no es una sociedad ajena a la política, sino que hasta incluso el más sencillo de los campesinos va a tener una idea de la política, un acercamiento a la política, al menos en cuanto a entenderla o a sentirse parte o identificarse con algún movimiento político. Por lo tanto, la sociedad se politiza y del mismo modo en que comienza a politizarse, comienzan a notarse las diferencias en esa politización. Por lo tanto, el concepto que me gustaría que si están anotándolo, lo hagan es que la politización de la sociedad chilena en la década de los 60 también va a traer el concepto de la polarización, ¿ya? Muy difícilmente vamos a encontrar grupos sociales que no estén ni ahí con la política, como se podría decir, sino que por el contrario, todos los de la élite política más antigua, hasta el poblador quizás más analfabeto de la sociedad chilena, va a tener una posición política y esa posición se va a empezar a polarizar, es decir, se van a formar polos contrarios que lo que yo creo es muy distinto a lo que cree el otro y van a haber dos grandes posiciones, ¿ya? Esto va a ser paulatino, la década del 60, va a empezar a sentirse los primeros olores de una polarización. Ya con Eduardo Frei la polarización es evidente y con la llegada de Salvador Allende en 1970 la polarización es incuestionable. Bien, bueno, volviendo entonces a la politización de la sociedad, se da ¿por qué? Porque hay una búsqueda de la identidad nacional, hay una necesidad de mejorar la educación en Chile y hay también una necesidad de ampliar los derechos ciudadanos, principalmente por aquellos sectores más desfavorecidos, como lo veíamos la semana pasada, los pobladores, el campesinado, los universitarios. Bien, entonces jóvenes, mujeres y campesinos van a ser estos nuevos rostros que comienzan a participar mediante el voto, mecanismo político, eh, periódico, pero también las movilizaciones acá van a empezar a ser algo muy común y muy frecuente por parte de estos nuevos actores sociales. Las nuevas demandas de la forma de organización. Bueno, acá hay esta imagen, una imagen que claramente ilustra las nuevas demandas y nuevas formas de organización, ¿cierto? Es una marcha de la Federación de Estudiantes de Chile, de los universitarios, en 1972. Estos nuevos movimientos sociales van a estar agrupados en tres grandes movimientos, el sindical, el de los pobladores y el de los universitarios. El movimiento sindical tenemos que tener en cuenta, ustedes recordarán, no es un movimiento propio de los años 60, no nace en los años 60, pero se consolida en este periodo entre los 50 y los 60. El movimiento sindical nace con la explotación del salitre, allá por el 1900, cuando a punta del abandono político respecto a los derechos laborales de los trabajadores del salitre, comienzan los trabajadores a organizarse en las mancomunales, en las sociedades de socorros mutuos, en las mutuales, y nacen los sindicatos. Bien, los sindicatos van a permanecer en el tiempo, en todo este periodo que nosotros, de 1900 a 1950, pero ya hacia 1950 toma fuerza, rostro y organización. ¿Por qué organización? Porque en 1943 nace la ANEF, que es la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que va a estar liderado por un dirigente gremial de este periodo llamado Clotario Bles, está bajito, y en 1953 nace la CUT, la Central Única de Trabajadores, ¿ya? Ambas asociaciones, estas no son las únicas que nacen, ojo, nacen muchas más y los sindicatos comienzan a organizarse en federaciones, es decir, la Federación de los Trabajadores Fiscales, la Federación de los Trabajadores Portuarios, la Federación de los Trabajadores de la Minería, o sea, comienzan a organizarse todos los sindicatos a nivel nacional, pero estos son los dos más importantes que hasta el día de hoy existen, por lo demás.
Y bueno, su gran líder va a ser este dirigente gremialista, Clotario Blest, del que va a proponer la idea de la acción directa. Clotario Blest creía que una forma de poder acelerar las mejoras y lograr finalmente mayores soluciones y más rápido era a través de la acción directa, es decir, las movilizaciones, las huelgas y las protestas en general. Bien, nos vamos a los movimientos de los pobladores. Bueno, los pobladores tomaron esta idea de la acción directa que planteaba Clotario Blest y la empezaron a aplicar a través de las tomas, ¿cierto? Y la semana pasada vimos que el resurgimiento de las poblaciones callampa y las tomas de terreno fue algo que se dio con mucha frecuencia en la década del 50 y la década del 60, y esto fue claramente cada tiempo más, de manera más organizada, y es así que este perfeccionamiento de las tomas, aunque suene como un poco ilógico, ¿cierto? Porque las tomas son ilegales, son bastante irregulares, se fue mejorando el sistema de las tomas, tanto así que el mejor ejemplo es el que explicábamos la semana pasada, que una toma finalmente se termina reconociendo como una población, se le da nombre y hasta el día de hoy existe, que es la población La Victoria. Y en cuanto al movimiento universitario, bueno, también va a tomar mayor fuerza, como les decía anteriormente, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, es donde explota el movimiento universitario propiamente tal, y en 1967 la Universidad Católica de Valparaíso va a desarrollar un paro de 50 días. Esto fue inusitado, totalmente algo nuevo, nunca un paro había durado tanto, menos de los universitarios, y este claramente un movimiento que fue prendiendo las otras universidades y se amplió a la Pontificia Universidad Católica, a la Universidad de Chile, a la Universidad Técnica Federico Santa María, a la Universidad de Santiago de Chile y a la Universidad de Concepción, por nombrar algunas, las más importantes. Bien, entonces esto fue como una onda expansiva de movimientos universitarios. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que demandaban? Bueno, buscaban democratizar las universidades, es decir, que la toma de las decisiones también pasara en parte por los mismos universitarios y funcionarios. De ello comienzan a nacer las confederaciones de estudiantes universitarios, las federaciones de estudiantes. También buscaban reivindicar a las universidades y su rol social, es decir, que las universidades tuviesen mayor protagonismo en las mejoras de la sociedad chilena, y también otro objetivo de estos movimientos universitarios era mejorar la formación académica, ¿ya? Bien, como punto 2, la masificación de las comunicaciones y la nueva cultura juvenil. Como hablábamos al principio, la masificación de las comunicaciones va a ser determinante para acelerar este proceso revolucionario y reformista de la década del 60. ¿Cómo? A través de la radio, discos, televisión y cine. Principalmente radio, televisión y música. Bien, ¿qué va a afectar esto? Van a aparecer en la década de los 60 nuevas tendencias musicales. Ya las vamos a ver. Una nueva moda, no va a ser una moda chilena, sino que va a ser una moda totalmente traída del extranjero. ¿Podrían adivinar cuál podría ser? Es la moda de los hippies. Claro. Llega el hipismo en gloria y majestad, no solamente como moda, ojo, no solamente como vestuario, sino que también como una mentalidad, una cultura y costumbres. ¿Ya? Y también comienzan a llegar nuevas influencias extranjeras, principalmente tomadas como de una idea mucho más romántica de la Revolución Cubana. Bien, en cuanto a la música, en 1955 llega la radio portátil, va a ser una radio mucho más fácil de transportar, más liviana, y además se masifica el acceso a los discos de vinilo long play, ya estos discos de vinilo negros grandes que hoy día ahora nuevamente están como en un revival, están más de moda, y ahora se prefiere hasta incluso comprar esos vinilos que descargar música, porque la calidad de
de los vinilos LP son mucho mejores que la música digital. Y los cassettes, ¿ya? Ojalá que ustedes lo puedan conversar ahí con sus familias, saber si es que a lo mejor todavía sobrevive en sus casas alguna radio con casetera, con cassette de cinta, que en ese tiempo, para poder escuchar una canción que está a la mitad del cassette, teníamos que escuchar todas las canciones que habían antes para poder llegar a esa canción, o había que adelantarlo, pero no, sin abusar mucho porque se rayaba la cintita que tenía. Bueno, sea como sea, la llegada del vinilo y del cassette permitió tener fácilmente 50 minutos de sonido o de música constante. Fíjese que hoy día pues, eso es tan obvio y tan natural, ¿cierto? Que ponemos play y ya la música suena eternamente, pero en esta época no. Por primera vez se puede obtener 50 minutos de música de corrido. Y lo más importante es que en esta música, en la década de los 60, aparecen dos tendencias musicales muy nuevas y muy distintas. Por un lado va a estar la nueva ola y por otro lado va a estar la nueva canción chilena. Quienes escuchaban la nueva ola difícilmente escuchaban la nueva canción chilena y viceversa. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo la sociedad está polarizándose. ¿Ya? Si yo escucho la nueva canción chilena es porque me identifico con sus cantantes y sobre todo con la letra de sus canciones. Si yo escucho la nueva ola, no me estoy identificando con la nueva canción chilena, sino que me estoy identificando con el ritmo principalmente que trajo la nueva ola. Ya se los voy a mostrar más adelante. Respecto a la televisión, bueno, se podría haber pensado que el Mundial de Fútbol del 62 y la transmisión en vivo que se hizo iba a romper el hecho de que las personas pudiesen acceder a la televisión. No fue tanto, no fue tan masificado como se podía estimar, pero sí recién en 1968 se da un crecimiento masivo al acceso de la televisión con el nacimiento de la televisión nacional. Yo acá esta imagen que les dejo es como el historial de todos los logos que ha tenido Televisión Nacional desde su fundación en el 68 hasta el día de hoy. Bien, esta masificación del acceso a la televisión gracias a esta señal nacional va a permitir conectar Chile desde Santiago a Chiloé, algo también que hoy día es como obvio porque existe el satélite y todo lo demás, pero en esta época era algo nuevo, que un chileno estando en Santiago y un chileno estando en Puerto Montt pudiesen estar viendo al mismo tiempo lo mismo en la televisión. Bueno, y a consecuencia de ello, también nacieron otras señales de televisión de casas de estudio, de universidades, como fue la UCB Televisión de la Universidad Católica del Paraíso y la UC Televisión, que es hoy día el Canal 13. Y en cuanto a la moda, bueno, les decía recién, el hipismo va a llegar, los chilenos van a adoptar, una parte de los chilenos va a adoptar la tendencia hippie en cuanto a forma de vida, muy natural, muy pacífica, la música también va a tener una influencia hippie, el vestuario claramente como se ve en la imagen, ropa muy ancha, muy cómoda, también muy sencilla, sin tanta parafernalia, y también importante que este hipismo va a venir de la mano con la revolución sexual también, porque en 1960 ya en Estados Unidos comienza a usarse la pastilla anticonceptiva, pastilla que va a llegar en 1962 en Chile. Y eso va a permitir que la mujer pueda planificar su maternidad y tener mayor libertades sexuales. Bien, y por último, acá estamos. Esto es la nueva canción chilena y la nueva ola. Son dos imágenes donde captura, ¿cierto?, un poco la esencia de estas dos tendencias musicales y con ello vamos a hacer un trabajo durante la conexión, ¿ya? Bueno, yo les solicito, por favor, que en algún momento de relajo, ojalá que esté con
sus papás, su familia, puedan escuchar alguna de las canciones propuestas. Estas son sugerencias solamente, ¿ah? Pero usted puede poner Cecilia y escuchar todas las canciones de Cecilia que le tinque, porque vamos a hacer un trabajo en función de ellos, ¿ya? Como representante de la nueva ola que, viéndolos, están todos vivos todavía, está el Pollo Fuente, ¿cierto? Con la famosa canción Te Perdí. Esta es una sugerencia, tiene muchas más. Cecilia la Incomparable, con Puré de Papas, Buddy Richard, Tu Cariño Se Me Va, Gloria Benavides, Era una Gotita, y Luis Dimas, Caprichito. Bien, si ustedes ya pueden tener como una mayor sensibilidad, se pueden dar cuenta que los títulos de las canciones les podría dar alguna pista de cómo era un poco el contenido de esta tendencia musical. Por el otro lado, tenemos la nueva canción chilena, donde los representantes más icónicos, no son los únicos, en ninguno de los dos son los únicos, hay muchos más. Está Víctor Jara. Yo les propongo acá escuchar Te Recuerdo Amanda o Plegaria un Labrador. Tiene muchísimas canciones más. Violeta Parra, ¿Qué dirá el Santo Padre? Quilapayún, grupo musical. Les sugiero escuchar la canción final de la cantata Santa María de Iquique. Y otro grupo está Inti Illimani con la canción Vuelvo. Insisto, estos son algunos, y quizás soy un poco injusta, algunos seleccionados de ambas corrientes musicales para que ustedes lo puedan escuchar antes de la conexión, ¿ya? Si lo escuchan antes, la actividad va a ser mucho más sencilla y rápida de hacer. Así que, bueno, los dejo invitados entonces a escuchar un poquito de música de los años 60 y a conectarnos el día miércoles y aclarar todas las dudas si es que hubiese. ¿Ya? Nos vemos hasta entonces. Muchas gracias. ¡Qué lindo!